Vamos a hacer ahora unas reflexiones. Venga. Y todo lo que me quieran decir es súper válido ahorita, ¿eh? Todo. A ver, imagínense que yo ahorita les dijera, pues es que hacer un avión es bien fácil. Es como hacer esto, un avioncito de papel, le ponemos motor y que vuele a 10,000, 12,000 metros de altura. Es muy fácil. ¿Qué pensarían de mí? No, pues, ¿qué estás peda? Es como ¿Qué más? sacar petróleo. ¿Qué más dirían de mí? Como sacar Claro, petróleo, ¿no? claro, Es sacar sencillo, petróleo. nomás es un hoyo. ¿Pero qué pensarían de mí? ¿Qué tiene Ilusa. una percepción medio Ilusa. equivocada de la realidad? Percepción equivocada, Ligera. peda, ligera, ignorante, Así es. estúpida, pueden decir, ¿no? No te... Pues sí, flageles. tal cual tú lo dijiste, Pedrito. Vamos a ver una declaración que hicieron hace 10 años. Vamos a verla, por favor. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Eso lo han hecho siempre los técnicos, los trabajadores petroleros mexicanos. Es perforar un pozo como si se fuese a extraer agua, nada más que no a 30 metros, sino a 3,000, a 5,000 metros. No tiene ninguna ciencia. Es una mamada. Claro. Claro. Y además, bueno, podemos Qué decir... fácil. Qué Pues fácil, velo en dos claro. bocas. Pues sí, todo es muy fácil. La verdad es que todo es muy fácil. Yo no entiendo por qué no se logran las cosas y es tan fácil hacer todo. Podríamos hablar de aquí también de ignorancia. La ignorancia no es algo de lo que se ha hablado recientemente. Llevamos años hablando de eso. Bueno, se lleva años hablando de eso. Incluso quiero decirles que Aristóteles nos decía que la ignorancia es una enfermedad del alma. A ese grado lo consideraba él, ¿no? Hay muchos tipos de ignorancia y vamos a hablar de diferentes. Por ejemplo, la ignorancia querida, que creo que todos, voy a hablar de 3 nada más, que todos hemos caído en esa porque nos conviene. Bueno, por lo menos a mí me pasó. En la pandemia, que prendíamos la tele y veíamos, si hoy han habido 2,000 muertos, 3,000 muertos, llegó un momento, bueno, por lo menos en mi casa, ya no se prendía la tele. O sea, es una ignorancia querida. Ya no nos queremos enterar de cosas porque nos duele. Es también como aquel que no se quiere enterar que le están poniendo el cuerno porque pues, te duele. Esa sería la ignorancia querida. También tenemos... A mí me pasa los domingos que juegan los Dallas y pierden. Claro. Cuando pierden ya no quiero ver ni los resultados. A Carlos le ni pasa el lo juego, mismo ni cuando Liga. juegan América León, ¿no? Es un ejemplo. O La Real igno- Madrid. Real O Madrid, Barça. claro. Mejor ignorancia querida. No O te quieres enterar. Lakers. Bueno, ahorita los Lakers van ganando 2-1. Cosa que tengo taquicardia. También tenemos la ignorancia racional. Esta es cuando justificamos nuestra ignorancia. Bueno, cuando yo estudiaba no existía el Internet, por eso yo no sé de Internet, ¿no? Eso es una ignorancia racional. Hay una justificación. Pues ¿saben Está cuál es buena. la más peligrosa? No. La ignorancia presuntuosa. Sabemos que no sabemos, pero presumimos de ella, que es experto el presidente en utilizarla. La ignorancia presuntuosa. Y obviamente se exagera aquello que se quiere exagerar o se minimizan aquellas cosas que se quieren minimizar. Y esto nos lleva a algo que se llama, no sé si conocen esta palabra, agnotología. ¿Qué? Agnotología, Tómala. que es bien interesante. Fíjense que es una Agno- palabra nueva. ¿Agno qué? Agnotología. Teología. Agnosis, ¿Se acaba el conocimiento o algo así? agnosis viene del griego ignorancia o falta de conocimiento. Y ontologías es una parte de la metafísica que estudia la naturaleza del ser. Entonces sería como la naturaleza de ser en la ignorancia o en la falta de conocimiento. Y esto es bien interesante porque se ha visto que se utiliza para confundir a la gente. Incluso cuando se utiliza bien, tiene un trasfondo político. Y esto es lo que hace perfectamente bien López Obrador. Vamos a ver, hasta aquí estamos todos de acuerdo. Sí. Entonces se convierte en un instrumento político la ignorancia de la gente y si aparte yo la utilizo para confundir más, pues tengo las cosas a mi favor. Bueno, les tengo un comentario todavía más fuerte de que nada más vamos a hacer un hoyo y pues sacamos petróleo, ¿no? Que creo que es más fuerte. A ver, les quiero preguntar, ¿ustedes creen que ser jefe de familia es fácil?
Vamos a pensar que hay que educar, hay que poner límites, reglas, hay que poner castigos, hay que proteger, guiar, cuidar, llevar a nuestros hijos o a nuestra familia al doctor si se enferma. Parece fácil, ¿no? Podemos decir, ¡ay, es bien fácil! ¿Ustedes creen que es fácil? No, A veces. No. Ni jefe ni jefa de familia. No, no es fácil. totalmente. O sea, hay tantas cosas detrás. Vamos a llevarlo todavía más allá. Ser director de una empresa, también decir, ¿es bien fácil ser director de una empresa? Creo que es algo también complicadísimo. Hay que ver, pues hay que crear toda una cultura empresarial, hay que ver que no se vayan los fondos, hay que saber invertir, campañas de marketing, muchas cosas más, aparte de todo, tener contenta a la gente. Imagínense gobernar a un país de 130 millones de habitantes o más. Vamos a ver esta declaración que me parece todavía más temeraria y más arriesgada que la primera. No tiene ciencia gobernar. No crean que tiene mucha ciencia el gobernar. Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar. No es tan apegado a la realidad. La política tiene más que ver con el sentido común, que es el menos común, eso sí, de los sentidos. ¿Qué tal, Qué horror. Di Qué algo. horror. Diga algo, no, que nada más cara de enojado. Es que no mames. Es que está muy fuerte esto. Pero además, ¿a qué le tira? O sea, ¿qué quiere Eso decir? lo dijo con hace eso? 3 años. Ya lo sé, pero ¿qué quiere? O sea, Quiere decir que no hay pedo al gobernar, No. que es facilísimo. Quiere decirle a su gente, ¿sí?, que los demás complicaban mucho las cosas. Que él es la ley, que él es la neta. Claro. Y lo hace, queriendo tratar de buscar un equivalente a través de leyendas, ¿no? A ver, a lo mejor de lo que está diciendo, el menos común de los sentidos es el sentido común, y hasta un dicho hay de eso. Te la compro. Lo que no te compro es que sea muy fácil gobernar. Entonces, ¿cómo haces una leyenda? Con pedazos que son verdad y con Falacias, tramos que son ¿no? mentiras. Sí. Exactamente. ¿no? Y eso lo vas manipulando y se lo dice a la gente, porque la gente lo quiere oír. Quiere oír que antes le robaban. Quiere oír que antes le rebuscaban mucho. Yo pienso, Nuevamente es jugar con la ignorancia de la gente. Sí, sí. Claro. Vamos a ver otro fragmento de lo que dijo. La política tiene que ver más con el juicio práctico. La política es transformar, es hacer historia, es un oficio noble que permite a la autoridad servir a sus semejantes, servir al prójimo. Esa es la verdadera política. No, Me no voy entendí. parte por parte. No entendí. Nos dice que la política tiene que ver con el juicio práctico. Estoy de acuerdo con él. Para él nada más es la parte práctica, porque siempre ha descartado la parte científica. Y por eso podemos ver que descartó toda la parte científica de todos los especialistas cuando le dijeron del COVID, y tuvimos más de 420,000 muertos. Nos dice que la política es transformar y es hacer historia. Sarita, 700,000. Sí, esto es No, de acuerdo a 420. datos del economista. No, Me no. estoy yendo 700,000 700,000 muertos. Y si me permite, Sara, hacia un lado la ley. Ese es el discurso que al rato dice, cuando la ley se aleja No, de la justicia, claro. olvídate de la ley. Ese pragmatismo, esa practicidad, es la de un dictador. Por supuesto. Claro. Nos dice también que la política es transformar y hacer historia. Totalmente de acuerdo con usted, presidente. Porque para usted, sin duda, es hacer historia. Y va a pasar a la historia porque ya llevamos más de 17,776 mujeres asesinadas desde que usted está. Lo mismo es hacer historia porque ya se han superado o estamos a punto de superar los 156,000 muertes violentas que se registraron con Peña Nieto. Estábamos aproximadamente En 6 años. 151,000 muertes. Y faltan pues, Ya año le y medio. ganó. No, ya le ganó. Ya le ganó, pero lo que es increíble es que le gana
en 5 años a alguien que gobernó 6. 6 años, exactamente. También nos dice que la política es un oficio noble que permite servir a los semejantes y servir al prójimo. Estamos hablando de que nos dice que es servir a los semejantes y al prójimo con más de 3.500 niños que han fallecido por cáncer, por falta de abasto de medicamentos. Y también de acuerdo a México Unido, que ya llevamos, como les dije, más de 151,000 muertos. Servir al prójimo y gobernar es muy fácil, de acuerdo a él, cuando el presidente mismo nos dijo el 17 de enero de este año que hay más de 65.6 millones de personas sin seguridad social, que es increíble, ¿no? Y también nos está diciendo que es muy fácil gobernar cuando el PIB, que se estima en crecimiento por todo su sexenio, Mario, no me dejarás mentir, va a ser, si las cosas siguen bien, es del 0.6%. Así es. Entonces, podríamos seguir, pero creo que ya no tiene caso. Y lo único que les quiero mostrar es una foto donde creo que podemos hacer como un resumen de lo que han sido estos 5 años de gobierno. Y sería esta foto, que sería la glorieta de La Palma. Para mí se me vienen 3 palabras a la mente, que serían destrucción, devastación y ruina. Son estos 5 años de gobierno. Sarita, Sin a una duda, cuadra de la glorieta de La Palma está la glorieta donde estaba la estatua de Cristóbal Colón. También está bardeada. Sí. Esa es la reforma de hoy. Exactamente. Así es. Muy bien, Sarita. Entonces, a ver, Pedrito. Fíjate que junto con la destrucción yo también diría que hay una desunión que es gravísima, porque países que han sido tocados y heridos por la desunión, dice Yuval Noah Harari, este antropólogo de Israel, que es un genio, que dice que el populismo se nutre de primero dividir a la sociedad, después confrontar a la sociedad, ponerse del lado de los más débiles y hacer ver que los enemigos del país son los que tienen. Y esta confrontación, pienso que el próximo presidente, no sé quién vaya a ser, pero va a tener que llevarse mucho esfuerzo en tratar de unir al país con una fortaleza institucional en la que no solamente el presidente sea un factor de poder, sino que también la sociedad proponga formas de comunicación entre nosotros, porque yo creo que va a ser la parte más difícil de superar. Sin duda. Exactamente. Sí. Totalmente difícil, de acuerdo. Pero difícil unir lo que se rompió. Dividir para luego unir, pues teóricamente suena posible, pero qué difícil es. Sí. Muy difícil. Quiero recomendarles un libro que se llama Agnotología, la producción de la ignorancia, de Robert Proctor, que salió el año pasado. Vale mucho la pena. Todavía no lo termino de leer, estoy empezando a leerlo, pero creo que vale muchísimo la pena. De Robert Proctor y Linda Schiebiger, y ellos son catedráticos de historia de ciencias en Stanford, y nos dan varios ejemplos en este libro sobre la agnotología, y hablan, por ejemplo, de los cambios climáticos, toda esta ignorancia que nos manejan y que nos manipulan a través de ella, de secretos militares, del orgasmo femenino, del negacionismo medioambiental, la paleontología de los nativos americanos, la arqueología teórica, la ignorancia racial y otros ejemplos que toman para explicarnos todo esto de la agnotología. Creo que vale mucho la pena ese libro.